Hola, bienvenidos a una guardia más al turno de noche. Hoy vamos a hablar de ventilación mecánica no invasiva, en concreto de la BiPAP. Y en este primer vídeo quiero repasar un poco lo que es la principal indicación de la BiPAP, que sería el EPOC, y también los conceptos básicos de la ventilación, además de las dos máquinas que tenemos nosotros en urgencias, que son la Vivo 40 y la Trilogy EV300. Así que si quieres aprender a ventilar, quédate hasta el final del vídeo y suscríbete. Bueno, no voy a detenerme demasiado en lo que es la fisiopatología del EPOC, si no estaríamos aquí esta mañana. Simplemente deciros que sigue siendo la principal indicación de BiPAP y de ventilación por un motivo, y es que en el paciente EPOC lo primero que quiero que entendáis es que la vía respiratoria es más estrecha por tener ese engrosamiento de las paredes bronquiales. Esto produce que los flujos de aire sean mucho más lentos y que el paciente EPOC necesite una expiración más larga para vaciar los pulmones por completo. Esto nos lleva al primer o uno de los principales problemas a nivel ventilatorio del EPOC, que es el atrapamiento aéreo. Y este se produce por dos mecanismos. En primer lugar, durante la agudización se produce un aumento de la frecuencia respiratoria, haciendo que el ciclo ventilatorio sea más corto y por tanto la expiración más corta. Esto hace que cuando el paciente quiera volver a inspirar, aún queda aire dentro de los pulmones porque no le hemos dado tiempo a vaciarlos por completo. Para entender el otro mecanismo, creo que entendáis primero que el tejido pulmonar es un tejido flexible. Se contrae y se dilata con los flujos de aire. En el paciente EPOC se pierde esta elasticidad. Además, las paredes son irregulares y son muy fácilmente colapsables. Sobre todo en la aspiración, cuando se produce una pequeña contracción natural de la vía aérea. En este caso, muchos bronquiolos terminales se pueden cerrar parcialmente, limitando mucho el flujo de aire, y en algunos casos incluso cerrando totalmente algunos bronquiolos terminales más estrechos. Esto bloquearía completamente el flujo de aire y se quedaría ese atrapamiento aéreo. ¿Y por qué ese atrapamiento aéreo es un problema? Porque cuando el paciente quiera volver a inspirar, ya tiene aire dentro de los pulmones que ejerce una presión positiva y por lo tanto el paciente va a tener que vencer esa resistencia. Ese esfuerzo extra o presión que mantiene dentro del tórax lo vamos a llamar autopip o PIP intrínseca, que es esa presión que tiene que vencer el paciente. Si avanzáramos en el tiempo, lo que veríamos es que el paciente cada vez tiene más atrapamiento aéreo, más autopip y por lo tanto tiene que hacer más esfuerzo. Acabaría fatigándose y produciéndose un fallo respiratorio. Vamos con lo importante. ¿Cuándo se inicia la ventilación? Vamos a iniciarla cuando el paciente tiene una insuficiencia respiratoria global o hipercápnica en gasometría y además haya signos de fracaso respiratorio, que son un trabajo respiratorio intenso, el paciente va a acabar cansándose en algún momento, cuando haya uso de musculatura accesoria, el paciente ya se está cansando, o cuando haya una encefalopatía hipercápnica o una acidosis respiratoria. Lo primero que hay que entender es que la máquina no sustituye completamente la respiración del paciente. De momento, quiero que penséis en la máquina como un soporte ventilatorio, es decir, asiste y facilita la respiración espontánea del paciente. Por lo tanto, necesitamos que el paciente esté despierto y esté respirando por sí mismo. Esto es la regla número 1 de la ventilación mecánica no invasiva. ¿Y cómo hace este soporte? Lo hace con dos presiones distintas. La primera es la IPAP, que es la presión de inspiración, y evidentemente lo que hace es aumentar la presión durante la inspiración para vencer la resistencia de algunas vías de pequeño calibre que están colapsadas. Por lo tanto, podríamos decir que la IPAP aumenta el volumen corriente. Por otro lado, tenemos la EPAP, o presión de expiración. Es importante saber que no hay presión positiva y negativa. En este caso tenemos dos presiones positivas. La IPAP, que es una presión mayor, y la EPAP, que es una presión menor, pero sigue siendo positiva. Esta presión en expiración lo que va a hacer es mantener la vía aérea abierta y reclutar alveolos que estaban colapsados y que ahora, por lo tanto, vamos a tener más superficie de intercambio gaseoso, por lo tanto vamos a aumentar la oxigenación. Bueno, ya entendemos más o menos lo que queremos conseguir con la BiPAP, ahora vamos a hablar de lo que es la máquina. Hay muchas máquinas diferentes, muchas veces vemos diferentes y pensamos que cada una funciona de una manera, pero en realidad todas hacen más o menos lo mismo, simplemente pueden cambiar los nombres y la configuración. Nosotros en urgencia utilizamos la Vivo 40 y la Trilogy, que podríamos definir como la básica y la avanzada, pero para saber manejar la avanzada
hay que saber manejar la básica también. La mayor diferencia y la más importante es que la Trilogy te va a permitir ver las gráficas y ver cómo se está ventilando el paciente en tiempo real y la Vivo 40 no. Pero ya veremos en otro momento que también hay algunos recursos que nos pueden servir para saber si el paciente se está ventilando bien o no con una Vivo 40. Aquí podéis ver los menús de cada una de ellas. Evidentemente el menú de la Vivo 40 es mucho más sencillo, por eso vamos a empezar con ella. Y lo primero que vais a ver al encender la máquina es este menú, en el que vamos a elegir el modo de ventilación, entre CPAP, PCV o control de presión. Esto es un modo que tiene una IPAP, una frecuencia respiratoria y un tiempo de inspiración fijos, pero se usa sobre todo en ventilación invasiva. Y el último modo, que es el PSV o soporte ventilatorio, que es el modo BiPAP en el que el respirador pues asiste la respiración espontánea del paciente. Aquí podéis ver todo lo que se puede ajustar, empezando por IPAP, EPAP y siguiendo con otros controles más avanzados, con esas curvas un poquito raras que ahora veremos un poquito más en profundidad. Esta es la Trilogy, abajo están los modos, se pueden elegir bastante más que la Vivo 40, evidentemente, porque es más avanzada, pero existen en general 4 modos principales, que son el modo CPAP, el modo PSV, que sería exactamente el mismo que la Vivo 40, el modo ST, que es igual, pero además añadimos una frecuencia de respaldo para evitar apneas, y el modo AVAPS. Este asegura un volumen objetivo, ajustando automáticamente la presión de soporte, y se usa sobre todo en obesidad, hipoventilación, y también se puede utilizar en domiciliaria. Los modos AC, que son ventilación asistida, y por lo tanto se van a usar sobre todo en ventilación invasiva. Los modos SIM también, simplemente que se combinan con respiraciones espontáneas del paciente, pero igualmente se va a utilizar en ventilación invasiva. El que a nosotros nos interesa en urgencias es el modo ST o espontáneo programado, y arriba vais a ver todos los ajustes que se pueden hacer. Lo primero que vamos a ver es la FiO2. Hay que tener en cuenta que en la Vivo 40 el oxígeno va directamente por el tubo al paciente y lo que nosotros controlamos es el flujo de oxígeno. Sin embargo, en la Trilogy va directamente a la máquina, por eso nos aparece la FiO2 que nosotros podemos regular en la máquina. Una cosa importante es que si antes de ponerle la Vivo 40 a un paciente teníamos el flujo de oxígeno, por ejemplo, a 6 litros por minuto con un Ventimás, en el momento en que le pongamos la Vivo 40 y abramos la vía aérea, no podemos seguir poniéndole 6 litros por minuto porque el paciente va a hiperoxigenar y luego aparecen las gasometrías con 150 de PO2. El resto de valores van a ser más o menos los mismos en las dos máquinas, aunque pueden cambiar los nombres. El tiempo de elevación o tiempo de subida son lo mismo. La sensibilidad de activación es el trigger inspiratorio de la Vivo 40 y el ciclado es el trigger expiratorio de la Vivo 40. El tiempo de inspiración, los tiempos mínimo y máximo de inspiración en la Vivo 40 o la frecuencia respiratoria son parámetros de seguridad. Estos solo se activan cuando la máquina no detecta una respiración espontánea del paciente y por lo tanto va a saltar la máquina para producir una respiración. Estos son parámetros un poquito más complicados que los veremos en otro vídeo con más detenimiento. El primero del que vamos a hablar es el tiempo de elevación o rampa o rise time, y no es más que lo brusco o suave que cambia la máquina desde EPAP hasta IPAP. Aquí podemos ver la curva de presiones, en la que tenemos una presión basal que es la EPAP y arriba la IPAP. La rampa se puede nivelar desde el nivel 1 hasta el 4, siendo el 1 el más brusco. Sobre todo lo vamos a utilizar en pacientes que están muy fatigados, que están, digamos, que dando bocanadas de aire, y el nivel 4 para pacientes que toleran peor la BiPAP y que necesitan ir acostumbrándose. El problema, como veis aquí, es que si lo ponemos en un nivel 4, como veis, se acorta el tiempo de IPAP máxima, y eso luego es importante para los tiempos de inspiración y expiración. La Trilogy es exactamente igual, simplemente los niveles van de 0 a 6. El trigger inspiratorio o la sensibilidad de activación en la Trilogy no es más que la sensibilidad con la que la máquina detecta que el paciente quiere inspirar y aprovecha para subir hasta la IPAP. El trigger inspiratorio va a ir de 1 a 9 en el caso de la Vivo 40, siendo el 1 el más sensible y el 9 el menos sensible. Hay que tener en cuenta que en un nivel 1 muy sensible, cualquier pequeña fuga
del sistema puede provocar el disparo de una inspiración. Sin embargo, en el nivel 9, el que menos sensible es, el paciente necesita hacer mucho esfuerzo para que la máquina detecte esa inspiración y, por lo tanto, en pacientes fatigados no va a conseguir tener esa fuerza para inspirar. En Trilogy funciona exactamente igual, simplemente en vez de números enteros se puede ajustar por flujo y va de 0,5 litros por minuto hasta 9 litros por minuto. Con el trigger expiratorio y el ciclado me voy a detener un poco más porque puede haber mucha confusión, y es que en la Vivo 40 se representa con números enteros del 1 al 9, mientras que en la Trilogy se representa con porcentajes y son opuestos. Esto es súper importante porque hay que conocer muy bien la máquina con la que estamos trabajando en urgencias. Este trigger expiratorio o ciclado lo que va a hacer es cambiar de inspiración a expiración, y según cómo lo programemos podemos beneficiar al paciente o perjudicarlo mucho. En este caso estáis viendo una curva de flujo. Todo lo que está por encima del 0 es inspiración a diferentes velocidades y todo lo que está por debajo es expiración. En el caso de la Vivo 40, un nivel bajo, es decir, un 1, por ejemplo, lo que vamos a tener es lo que se llama un ciclado precoz, es decir, la inspiración va a ser muy corta y la expiración muy larga. Sin embargo, si tenemos un nivel muy alto, vamos a tener una inspiración muy larga y una expiración muy corta. Sin embargo, para el ciclado en la Trilogy, lo que tenemos es al contrario, un nivel muy alto, es decir, un 90%, vamos a tener un ciclado precoz. Esto significa que cuando el flujo inspiratorio baja por debajo del 90%, la máquina va a pasar a expiración. Ese 100% es el volumen máximo de esa inspiración en concreto, no es el volumen máximo de la máquina ni el volumen máximo del paciente, es el volumen máximo de esa inspiración. Aunque en la gráfica veáis un igual, no significa que sea exactamente lo mismo, no es matemáticamente exacto, es simplemente dos formas de ver el mismo concepto y para que sepáis que son opuestos. Si os fijáis, cuanto más corta es la inspiración, más larga es la expiración. Y esto es súper importante porque, como hemos dicho antes, los pacientes con EPOC necesitan una expiración más larga para poder eliminar todo el aire. Sin embargo, en un paciente restrictivo lo que vamos a necesitar es una inspiración más larga para poder conseguir un mayor volumen. Bueno, usar una máquina de ventilación puede resultar muy difícil al principio, son muchas cosas a tener en cuenta, muchos ajustes, muchos botones, pero cuando empiezas a entender la fisiología que hay detrás, se hace todo un poquito más sencillo. En los próximos vídeos veremos lo que es la ventilación de verdad, cómo ventilar a un paciente EPOC dependiendo de la gravedad. Veremos también esos parámetros de seguridad que hemos dicho antes, los tiempos expiratorios. También veremos un poquito lo que son las sincronías y cómo podemos ajustar la máquina para que el paciente se pueda ajustar a la máquina y quitar esa sincronía. Espero que os sirva, que os haya gustado y nos vemos en la próxima guardia.